Se activa el plan de renovaciones del Real Madrid femenino. Vente y te cuento todos los detalles. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV al respecto de las renovaciones del Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada, porque son bastantes los contratos que están pendientes de renovar desde el 1 de enero de 2024, y obviamente hay una ardua tarea, porque, como digo, son muchas futbolistas, muchas inquietudes y además jugadoras pues de perfiles completamente diferentes, ¿no? O sea que ya os avanzo que en la Secretaría de Perogrullo va a haber mucho curro para ver qué decisiones se toman por todas las partes, porque esto no es solo una cuestión, evidentemente, del club, sino también de las propias futbolistas, de lo que quieren, es decir, llegar a acuerdos. Y en esa línea lo que os podemos avanzar desde Madridismo al Día TV son dos cosas. Una, muy importante, tiene que ver con Teresa Aballeira. Están muy cerca de que llamen a la agencia de Tere Aballeira para activar el plan renove de la futbolista gallega, que además pues viene a hacer un mundial espectacular, creo yo, de ser ahora la centrocampista jefa clave dentro de la medular, cogiendo en cierto modo el testigo de Claudia Zornoza, que obviamente tiene aún mucha vida útil, pero creo que Tere va a ser muy titular para Toril, o eso espero, de cara a esta temporada, y eso es lo que ahora mismo manejamos en el canal, cerca de que se pongan en contacto con la agencia, ¿vale? Con Pineda, ¿de acuerdo? Importante este movimiento de reno por parte del Real Madrid femenino, luz verde para activar la renovación, es decir, que el Real Madrid ya está en ese movimiento para intentar de alguna manera activar el movimiento para renovarlas. Teresa Aballeira, Pineda Sport, ¿de acuerdo? Esto va a ser durante las próximas semanas, pero ya hay la idea de dar luz verde para intentar cerrar lo antes posible la renovación de Teresa Aballeira. El Madrid lo tiene muy claro, es una jugadora muy importante y el Real Madrid se pone en contacto para estructurar ya negociación de renovación con la agencia de Teresa Aballeira, que es Pineda Sport. Ya hay luz activa en ese sentido para renovar a una de las jugadoras, vitales del proyecto del Real Madrid femenino. Más cosas, porque no se queda solo en Teresa Aballeira. Ojo, ¿os acordáis de una futbolista que estaba todo, pues, como que parecía que iba a aceptar una oferta de salida, que se hablaba de una venta, de que se hablaba de que incluso estaba cerca? Porque me da a mí que por ahí alguien comentó algo en ese sentido. Pues bien, sí, hablamos de Sandy Toletti, que hubo dudas con respecto a su continuidad, eso sí. En ningún caso estuvo cerca de nada. El Madrid pedía mucho dinero para que Sandy pudiera salir, jugadora muy importante en el proyecto del Real Madrid femenino también. Y la realidad es otra. Ahora mismo la realidad es completamente diferente. Completamente. La realidad es que el Real Madrid está muy cerca de hacer también activación luz verde, de llamar a AV Sport, que es la agencia en este caso que con la cual trabaja Sandy Toletti, ¿de acuerdo? La agencia de representación AV Sport, que ya sabéis, con la cual hay una relación muy estrecha, una relación preferencial de esta agencia a nivel de jugadoras con el Real Madrid. Son varias las futbolistas con las cuales trabaja AV Sport que pertenecen al Real Madrid, algo ya muy sabido, ¿no? Pues bien, es más, lo que os podemos decir respecto a Sandy Toletti, aquí sí que os puedo dar un poco más de detalle, es que de lo que se ha hablado, ¿de acuerdo? Al margen de progresar en esas negociaciones de renovación, habría una buena sintonía, podríamos decir que estaría cerca, no hecho, cerca, importante, no está cerrado, no está al 100% cerrado. Decimos el término muy importante, cerca, de renovar 2 años, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber una reunión más allá, es decir, los primeros contactos ya que se han dado entre Madrid y Agencia AV Sport son optimistas, son positivos, ¿de acuerdo? Pero no hay nada hecho al 100%, sino cerca de que se pueda concluir esta renovación de Sandy Toletti por el Real Madrid. Futbolista cotizada,
internacional por Francia, titular con Francia, titular en el Real Madrid. ¿Vale? Esta es la situación de las dos centrocampistas a priori titulares del Real Madrid para Alberto Toril esta temporada. A priori para mí creo que van a ser las titulares. Luego pues hay otras opciones, Claudia, Maite, Freya, pero realmente las que yo veo titulares son estas dos jugadoras. Lo de Tere, se ha dado luz verde, activar contacto con Pineda Sport para trazar plan de viabilidad renovación. Y en el caso de V-Sport, además, podemos decir de que hay una buena predisposición ya en los primeros contactos para Reno 2 años. Pero todavía las renovaciones y las negociaciones tienen su proceso de maduración y sobre todo de concluir, de poderse cerrar. Pero hay una buena vista para que se pueda hacer una Reno 2 años del Real Madrid con Sandy Toletti. Pero tiene todavía que elaborarse temporalmente. Todo esto va a ir transcurriendo en las próximas semanas. Creo que es una buena noticia que el Real Madrid pudiera cerrar estas dos operaciones en forma de renovación. Creo que estaría muy bien. Veremos cómo termina, pero ya se están trazando los movimientos de renovaciones de jugadoras importantes con las cuales el Madrid quiere contar, como Sandy Toletti y como Teresa Valleira. Dejadme vuestra opinión, como siempre, en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.